una parte, lo leí del guión de la película de Nacidos para Perder. Y hay una parte que está, hace muchísimos años que la vi, pero una parte que Radio Televisión Española la reproduce. Están en una fogata porque no los dejaron entrar a la ciudad o quedarse en un hotel o algo así. Y entonces uno de ellos le dice, lo que pasa es que te escuchan hablar de la libertad y todo el mundo piensa que qué bonito, pero en el fondo están muertos de miedo. Y entonces el interlocutor con el que está hablando le digo, pero ¿cómo si la libertad es algo muy bonito? Dice, sí, hasta que se las pones enfrente. Lo que tiene que imperar es el pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, reflexionar sobre por qué pensamos como pensamos. ¿Se acuerdan cuando llevábamos clases bueno, no me acuerdo si de historia, veías algo de antropología y decían, no hemos encontrado el eslabón perdido, donde del dominio, y alguien dice, somos nosotros el eslabón perdido. ¿Sí? O sea, lo mejor apenas va a venir. Les damos la más cordial bienvenida a este episodio, el último de Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo, como lo venimos comentando ya en los últimos momentos de este proyecto que nos llevó el presente año. Quisimos dar un episodio final, lo que le denominamos epílogo, que no vamos a abordar un año en específico, como lo fuimos haciendo en cada uno de los episodios desde el año 2000, despidiendo el siglo XX, y a partir del 2001 un episodio por cada año. En esta ocasión vamos a tratar de hacer una suerte de compendio, una suerte de recopilación, una suerte de visión panorámica de algo que se dice fácil, pero que es bastante complicado tratar de por lo menos reflexionar, abordar lo que son los primeros 25 años del siglo XXI. Mi nombre es Alejandro Arroyo y como siempre, y todo mi agradecimiento también a mi querido Isaac Puerto Salinas. Querido Isaac, bienvenido como siempre, mil gracias de antemano, ¿cómo estás? Konnichiwa, hermano. Ahí va el secreto de el momento de hoy. ¿Cómo estoy? Híjoles, yo supongo que tú sabes la diferencia entre nostalgia y melancolía. Sí, Estar no la tú que tú nostálgico, eres el experto. estar nostálgico, estoy nostálgico, estoy algo feliz y triste por este ciclo que estamos cerrando, con este final de finales. Y ahorita que decías que estamos en un epílogo, ¿no sería mala idea en un futuro que pienses en tus siguientes proyectos en hacer un prólogo, Maravilloso. ¿verdad? Sería un ejercicio interesante. En este caso, que fue el primer cuarto de siglo, un prólogo de lo que no fue el primer cuarto de siglo. Ándale, Ya. pues muy buena idea, querido hermano, y tú tienes que estar conmigo, porque de verdad el hecho de que me hayas acompañado ya una vez el tren arrancando, sí, de veras no solo te lo agradezco, sino vistió y cuerpeó increíblemente, la verdad, este proyecto que, como te lo dije, fue muy pronto, en el 2001, 2002, 2003. Sí, por ahí. Dije, si ya lo empecé, ya lo termino, y si tú me Ya. ayudas, va a terminar padrísimo. Entonces, ahora sí que nos pueden acusar de todo, pero no de inconsistentes. Entonces, Sí. ya si les gustó, si nos quedaron temas fuera, si de repente elegimos cosas que sí, que no, y de repente la gente que nos ha comentado, oye, es que les faltó este tema, bueno, ya vamos No, allá nosotros. y tampoco pero, somos incompetentes. Va con jiribilla, va con jiribilla. Va con jiribilla. Claro. Exacto. Y para este episodio, hermano, fíjate que, como te lo había comentado también, Uh-huh. desde un primer momento, siempre pensé en alguien a que, como te lo dije y lo digo aquí pública y abiertamente, no solo quiero y aprecio muchísimo, sino respeto y reconozco de una manera francamente importante desde
que yo recuerdo, no he conocido a una persona con este nivel de visión, de observación y sobre todo no solo de generosidad humana que la tiene y de sobra, sino de ese alcance de miras que de verdad para mí siempre ha sido un faro, una guía, y está con nosotros para este epílogo, para este último episodio de Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo, mi querido Daniel Ochoa. Querido Daniel, bienvenido, No, hombre, y de veras pues, mil gracias por estar hoy con nosotros. no, con esa introducción dije, yo lo quiero conocer también, ¿de quién estás hablando? Y sí, preséntamelo. ¿Venía alguien más? ¿Venía alguien más? Sí, oye, hay alguien que está con la cámara cerrada, qué bárbaro, Alejandro. No, un placerazo, otro placer adicional conocer a Isaac, no tener Daniel, gusto. de Sí, vuelta, así Daniel. que aquí Bienvenido. estamos. Así que, bueno, hacerlo lo mejor que podemos hacer y ojalá lo logremos. Estoy seguro que sí. Y fíjate, y comentándolo con mi querido Zach, a ver, 25 años es muy complejo de tratarlo entre 45 minutos, una hora, fueran 2, fueran 6. La verdad es que han sido tantos acontecimientos desde lo político, ¿sí? Se perdieron las geometrías y ahora nos debatimos entre autoritarismo y democracia o populismo y democracia. En términos económicos, ya está, hay criptomonedas, ya hay monedas digitales, ya la economía ya es digital, trata de salirse de todo el estándar financiero conocido. No se diga socioculturalmente, lo abordamos a lo largo de todos estos años, desde algo que hoy vemos muy común, pero que la verdad fue una gran revolución, por ejemplo, el caso del iPhone, esta situación del ánimo humano que por un momento o ciertos años se apagó, pero de repente resurgió esta idea de ir más allá de la luna, y hay ya tendencias de que queremos ir a Marte, queremos poner un pie en Marte, en fin, hay una serie de cambios culturales, no se diga el tema de las redes sociales, todo el tema tecnológico, inteligencia artificial, en fin, han sido 25 años francamente muy movidos, francamente muy complejos, muy desafiantes, en muchos casos muy sofisticados algunos de sus planteamientos, en otros casos de repente los vemos demasiado burdos, como si nos regresáramos a épocas previas a la a la edad medieval. Sin embargo, es algo que no quisimos dejar nosotros en Narramesta y sobre todo en este proyecto en Narramesta 25 de generar esta breve pero esperamos sustanciosa memoria histórica. Querido Daniel, yo sé que la pregunta es muy difícil, es muy compleja, es de un alcance que pudiéramos profundizar por horas y horas, pero yo de entrada quisiera, así en términos muy generales, ¿qué le pudiéramos decir si viniera alguien de otra galaxia o de otro mundo fuera del planeta Tierra y nos preguntaran cómo les ha ido en estos 25 años? Tú, así de bote pronto, ¿qué le dirías? Pues, ¿Por dónde comenzaríamos? pues mira, qué bueno que pregunta eso y que no me preguntara, llévame con tu líder, porque eso sí me la pondría bastante más difícil, ¿eh? ¿Cuál? Así que voltearía y diría, no, Llévame sí, con o sea, no sé qué decir, a lo mejor es un típico chiste, te llevo con mi señora o no sé, ¿verdad? Pero es mucho más. Fíjate que, bueno, leyendo por aquí, por allá, buscando, después de que me hiciste el favor de hacerme esta formidable invitación, alguien decía que lo que va a suceder en el 2026 nos va a dejar una historia como lo que sucedió, o sea, que vamos a ver el año 2025 como lo que sucedió en 1968, que fue un año de rompimiento de cambio, y también lo que sucedió en 1989, después de la masacre de Tiananmen en China, la caída del muro de Berlín, la implosión que hubo en Rusia. Entonces, quizás a veces ya se nos olvida, pero esos años marcaron, los estadounidenses tienen una frasecita, ¿verdad? El threshold, ¿sí? Esta, este espacio donde no estás ni adentro ni afuera. Y ahorita yo creo que estamos precisamente viendo que el 2025, con los personajes que pasaron por aquí y que seguirán pasando, fue un año de supercambio. Entonces, yo te resumiría esto. Algún historiador por ahí dijo que los cambios de siglo no se dan necesariamente
en el número cerrado, ¿verdad? El año 2000, no. Empiezan quizás mucho después o mucho antes. Algunos dijeron, no, pues en el 2001 empezaron por lo de las Torres Gemelas y esto y lo otro. Yo creo que estos 25 años lo que nos enseñaron es que estamos viviendo como una serie de streaming. No sabemos qué va a pasar el siguiente capítulo y nos puede sacar cualquier sorpresa. Y digo, perdón que suene tan banal, pero yo creo que así, eso es lo que nos ha enseñado. Ya cualquier cosa puede pasar. ¿Qué tal, hermano? ¿Eh? ¿Qué tal, hermano? Cualquier Híjole, cosa pues, puede pasar. Eso es interesante, ¿no? Porque y la incertidumbre es la constante. sí, pero híjoles, es que es muy pronto. Ahorita todo está muy verde como para ver para atrás. Es mi opinión, ¿no? Ujú, Pero lo que me llegó así a la cabeza de repente en estas ocurrencias que uno tiene cuando escucha al otro atentamente es la cuestión de los paradigmas. Cuando hay esto de Thomas Kuhn, el cambio de paradigma, es cuando realmente hay una revolución. Y yo sigo sosteniendo a lo largo de los programas que hemos tenido que la tecnología es fundamental para este cambio de paradigma, porque ha modificado completamente nuestra relación junto con la pandemia, ¿no? Que parece como provocada para que esto todavía se fortalezca, ¿no? Avance. Y estamos en ese momento. Habrá que ver en el 35 cómo se ve el 25. Realmente estamos en el borderline, ¿no? Así, ujú. como dice muy bien Daniel, ¿no? Con un pie de un lado y un pie del otro, con un pie adentro y con un pie afuera. Y espero que nos toque a nosotros como generación ver estos cambios, porque también aquí se conjugan tres generaciones muy características, ¿no? Los booms, los X y los Z. Y los Z ya están, alzando la voz, ¿no? Como Muppets. Tocas un aspecto bien importante que involuntariamente a fuerza se fue tocando a lo largo de también los 25 años y los 25 episodios que abordamos, presente el asunto generacional. Y yo creo que los presentes aquí con Daniel como nuestro protagonista y nuestro referente, pues no podíamos estar o dialogar o conversar, tener esta intención de tertulia, si no estábamos gente que hemos vivido esos cambios, ¿no? Que tú, Daniel, pues conociste muy bien o sea, el último tramo del siglo XX, ya era su profesional en el último año del siglo XX, parte del siglo XX, siglo XXI, estamos viendo esto que muchas veces ya hasta suena lugar común y he de confesar que a mí a título personal a veces hasta me molesta. Es que antes era mejor. Ujú. Ah, es que ahora ya los niños ya no pueden salir a la calle. Ah, es que, o ¿No? sea, sí es cierto. El tema es cómo es que llegamos aquí. En esta comparativa, o si podemos aspirar a una comparación, o en este gran cambio, ¿tú qué ves, Daniel? Eh, en todo este aspecto de tanto a nivel generacional como intergeneracional, de la convivencia de distintas generaciones, ha ayudado, ha perjudicado, sigue siendo desafiante. ¿Qué asoma en tu pensamiento esto? Fíjate que a mí lo primero que me trae a la mente es todos estos cambios de paradigmas, que bien decía Isaac, y todo esto que tú mencionas de que a veces todo pasado fue mejor y estas típicas historias de los años dorados, que siempre están en el pasado, nos llevan a una constante que a veces se nos olvida, que es una resiliencia constante que tiene que ir cambiando. Ujú. Y esta resiliencia tiene diferentes facetas, va en el tema geopolítico, va en el tema generacional social, va en el tema de la tecnología. Si, si no tenemos esa capacidad de resiliencia, nos quedamos como se quedan las economías de algunos países, como se quedan las empresas y como algunas personas nos quedamos ahí atorados, ¿no? Porque creo que es esa la exigencia, ¿no? Y el gran, como bien decía Isaac, el gran tema de la tecnología es que Rebeca de Costa, ya alguna vez te la mencioné, una socióloga, bióloga, dice que el problema del ser humano es que eh, eh, es capaz de desarrollar nuevas tecnologías y nos metemos gracias a esas tecnologías en nuevos problemas, pero lo que no somos capaces es de resolver los problemas en los que nos metemos.
Dice, porque el reloj de la innovación va más rápido que el reloj de nuestra adaptación a los cambios en el contexto. Entonces estamos desfasados. Pero bueno, pues al parecer así ha sido y así ha sido nuestra historia, ¿no? Y ella confía en que seguiremos. Entonces, yo lo que veo es que ahora sí, lo que, a diferencia quizás de mi perspectiva de otros años o de otras épocas, son las convergencias de los riesgos. Cuando los riesgos empiezan a converger en un solo punto, por ejemplo, ahorita todo el tema del sistema democrático, ¿sí? Donde empiezan a converger en otra vez la invasión de territorios. ¿Qué pasa cuando todo esto se junta? ¿No? Esa es mi perspectiva. Y también pienso en el tema migratorio, está fuerte. Claro. Ese es, Europa está ahorita en un problemón. Sí. Que regularmente sucedía en América, en Latinoamérica, ¿no? Y eso va a cambiar totalmente. Estamos ante una cuestión nueva, siguiendo el podcast de una exalumna que se llama La Generación Sándwich. Ella habla, pero entre los hijos, los padres y los nietos, ¿no? Y nosotros que estamos en medio tenemos que, a veces por la situación social, económica, lidiar entre el cuidado, mantenimiento de los padres y de los hijos. Con lo que dice mi hermano ahorita de esta generación X, que aquí considero que todos pertenecemos a ella, estamos igual. O sea, estamos lidiando con los booms y con los que vienen, los Z. O sea, nosotros hemos tenido, por fortuna, yo me siento afortunado porque que me gusta mucho todo esto, ver tanto cambio, ¿sí? Claro. Desde las computadoras que usamos así con los floppies, ¿no? Hasta ahora la IA. Y en ese sentido es que nosotros estamos haciendo lo posible por adaptarnos a esas circunstancias. ¿Cómo quedamos ante ello? Muy desafiante y sobre todo en este aspecto que tú conoces muy bien, Daniel, que es también, desde luego, entre muchos otros, el mundo empresarial, que aparentemente, o por lo menos tendría, en teoría, mayores capacidades, por lo menos de adaptación respecto a otros espacios. Pienso de entrada, el político, muchas veces el mundo político tarda en responder, tarda en medianamente entender el flujo de la dinámica sociocultural y desde luego por el poder que tiene por sí mismo el mundo político, bueno, pues toma decisiones y son influyentes e impactantes, pero pareciera que hay un espacio político que tarda. El empresarial da la impresión que va un poco más acelerado, incluso hay, y eso tú lo sabes mejor que nadie, hay empresas que están visualizándose a 5 a 10 años, actúan en cierta consecuencia. Esto es así, las empresas han logrado captar, por ejemplo, en este sector, esa resiliencia que tú comentas, también son parte de esta convergencia de riesgos. ¿Quién se salve y quién no en todo esto de esta vorágine? Claro, pero volvemos a lo que decía Isaac, la tecnología ha sido el gran protagonista, ¿no? O sea, las empresas, checa las grandes riquezas, bueno, están en las personas y en las empresas que usan la tecnología, ya sea como medios masivos o ya sea para un retail, una venta al último consumidor también masivo. O sea, están en eso. Lo que sí es que hay algo muy curioso que está sucediendo. ¿Cuál es el valor real de las empresas? Ya en Wall Street se pusieron a revisar y le iban a quitar ahora sí que como que sus 3 ceros. No tanto así, no tanto así, pero sí iban a sacar una revisión de que las estimaciones, las valuaciones estaban muy infladas, ¿sí? Entonces ya empezaron a decir, oigan, de esto vamos a parar. Claro que no le hace gracia a mucha gente porque dice, pero me vas a cambiar todo mi esquema. Que ese, pues el nombre del juego es ese, cambiar el esquema. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita, yo estoy sorprendido porque estaba leyendo una nota donde decía, a ver, las empresas, ¿qué es lo que está sosteniendo ahorita la economía de Estados Unidos, según algunas personas? Bueno, pues esta burbuja, porque así se le llama todavía, una burbuja de la inversión en la inteligencia artificial, ¿sí?
Entonces, hay una burbuja enorme. ¿Y por qué se dan el lujo de llamarle burbuja? Les voy a leer algunos datos. Porque el valor que se le asigna contra el valor que realmente representa, hay que ver qué medimos. Miren, así rápidamente, por ejemplo, una nota por aquí que rescaté. Hay 800 millones de personas que utilizan ChatGPT, ¿sí? Bueno, es un buen número, ¿no? Sí. Pero según el censo de Estados Unidos, poco más del 10% de las empresas, con más de 250 empleados, usan la inteligencia artificial, ¿sí? Poco más del 10%. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues una de las cosas muy interesantes es que hay un Banco de Inglaterra que dice, oye, hay algo que nos llama la atención. 44% de las empresas del famoso Standard Poor's 500 basan casi la mitad de su valor en inversiones que han hecho en la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, hay todavía no es negocio, ¿eh? El modelo de la inteligencia artificial todavía no ha funcionado. No digo que no sea una herramienta que no funcione, no, eso no está puesto en duda. Pero, por ejemplo, está pagando el mercado $31 por cada dólar invertido en inteligencia artificial y en las otras industrias está pagando 19. Entonces, esto quiere decir que suena como alguien dijo por ahí, un poco extravagante, ¿sí? Hay algo que es una gran promesa, pero no se ha podido todavía consolidar. Les voy a dar los últimos datos que por aquí me encontré. Lo que se necesita invertir en esta tecnología contra lo que está realmente dando a hoy por hoy es pura expectativa. Mejor se los dejo ahí. Es pura expectativa. Quizás sí, pero hoy por hoy, ahí estamos. ¿Qué piensan de esto? Pues a mí me parece muy interesante porque es algo que se está muy probablemente a reserva de lo que comente mi querido Zach, es algo que se tiene todavía, no duda como tú bien apuntaste, o sea, de su potencial, de hacia dónde va, pero sigue siendo un elemento desconocido en términos de alcance que la apuesta, y sobre todo en algo que es tan palpable y vaya, tan materialmente tangible como es el invertir, pues todavía hay dudas, y sobre todo por los riesgos que implica. No sé si tenga que ver un poco con eso, Daniel. El uso, por ejemplo, en el caso muy concreto de la inteligencia artificial, si ahorita que estamos, yo diría, en pañales, tiene unos riesgos espantosos. Digo, no hay un día en que yo no escuche en un fragmento en la radio del experto en ciberseguridad que te alerta de los riesgos de la usurpación de identidades, ¿no? Todo a partir de... Entonces, híjole, sí le apostamos, pero a ver hasta dónde, y no estoy muy seguro si tenga que ver también el tema regulatorio, el tema, o sea, algo de certidumbre en ese aspecto, no lo sé, pero nos habla un poco de que todavía lo estamos viendo con cierta lejanía, con cierto tipo de incertidumbre. No es algo tan palpable como para decir, claro, voy por ahí. Es inminente, sí. El tema es cómo va a pasar. Ya no estoy muy seguro si es el qué. Y en ese sentido quisiera ver, hermano, querido Daniel, muy probablemente sabemos los qués de las cosas. Lo que no estamos sabiendo son los cómo. Así es, así es. Mira, estás marcando una pauta que ahorita se está dando y estamos, todos los que estamos interesados en la inteligencia artificial, que pues medio planeta, ahora si no es que más, estamos pasando de lo que le llaman la inteligencia artificial generativa, o sea, los chats, los generadores de contenido, que muchas veces usamos ChatGPT como un buscador, como Google, porque nos da mucho input, pero ya estamos entrando en lo que se le llama la inteligencia artificial agéntica de agentes. Estos son ya sistemas que realizan sí, actividades, obviamente que ordenadas por un ser humano, pero ya pueden planificar, ya ejecutan acciones de manera autónoma. Es lo que algunas personas ya colocan agentes, como les llaman, en sus aplicaciones de inteligencia artificial y les dicen todas las mañanas quiero que me consigas información de estos medios o me hagas una valoración de aquello. Eso, ¿cuál es el problema? Esta autonomía de la inteligencia artificial agéntica
pues lo que nos ha enseñado es de que si hay un error por un mal cálculo de quien lo programó, quien lo diseñó, o es hackeado, quizás nos demos cuenta un poco tarde, ¿sí? Entonces, es uno de los riesgos, ¿no? Yo pensaba un poco, al menos en el que es mi campo, aparte de la cuestión de la regulación ética sobre las IA, los casos que ha habido de depresión y suicidio por utilizarla como psicoterapeuta, por ejemplo, ¿no? Como médico Ujú, también, ujú. ¿sí? Y también eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Se dice por ahí, porque en realidad yo utilizo la IA, yo creo que a nivel 2. Y yo supongo ingenieros, ¿no? Que la manejan así con esta cuestión de la IA agéntica que comenta Daniel, pero bueno, tendremos que irnos adaptando a esta manera de trabajar con ello y resolverlo en lo inmediato, porque es imparable. Aparte se habla de que cada una IA tiene una forma de responder. Sí, yo he escuchado que el chat GPT es muy consecuente, ¿no? Ujú, Que te ujú, va dando el avión y hay ujú. otros más concretos, ¿no? Etcétera. También por ahí hay un fondo, por más que sea inteligencia artificial, detrás hay un grupo de Claro, gente que está claro, diseñando un perfil para claro. cierto clientismo. Tiene sus sesgos. Cada aplicación tiene su sesgo. Y si no lo identificamos, bueno, es como los medios. Nos gusta leer medios, nos gusta leer autores y reconocemos sus sesgos, ¿verdad? Pero Sí. acá no reconocemos todavía, no están a lo mejor tan claramente identificados. Hay gente que sí está haciendo pruebas y le dice, mira, créame, le dice a ChatGPT, créame una imagen y le Ujú. dicen a DeepSeek, que es la aplicación china, créame la misma imagen y ven que hay diferencias. Entonces ahí se ve lo que tú dices, Isaac. Los que están detrás, pues no los sazonan igual uno que otro, ¿verdad? Hace al mediodía, disculpen que diga esto, pero me vino a la mente con lo que dice Daniel. En un podcast que escucho sobre cuestiones ahí, de asuntos de misterio y todas esas cosas de ovnis, y es un poco para relajarse uno. Comentaban los objetos que han dejado en la luna, los norteamericanos, ¿no? Han dejado un palo de golf, una Biblia, en cambio los otros que han estado dejando puras máquinas, pero uno de los que estaban ahí en el foro dice que es curioso que cuando hablamos en estos asuntos de la inteligencia artificial, de la tecnología, hablamos de Elon Musk, hablamos no sé, del de Facebook y etcétera, y cuando se habla de China nada más se dice China, no hay personajes, ¿no? Así Esto es es. muy interesante porque Claro. a propósito de la IA de China, da una idea de masa, ¿no? De masa psicológica, donde no hay personalidad, no hay individualidad, y supongo que eso también va a quedar plasmado finalmente en la manera en que responde la IA, en la manera en que nos genera imágenes, nos da respuestas. Hay mucho de background Ujú. que o dejamos de hacer todo lo que hacemos diario para conseguir la chuleta y nos dedicamos a analizar y estudiar la IA, o bueno, ahí le vamos con los pininos y a ver a dónde llegamos. Esto me Claro. lleva justo a plantear dos aspectos que eventualmente en términos narrativos circulan, son conversación, que se acentuó mucho, por ejemplo, cuando la pandemia. Precisamente está, por un lado, el mundo tangible, es decir, la inteligencia artificial, formalmente hablando, es tangible. Es decir, tú en una computadora aprietas, le das un prompt o una instrucción, te arroja un resultado y eso impacta, desde luego, las empresas, el mundo académico, no se diga, platicando con muchos amigos profesores, pues, evidentemente a algunos no les gusta, pero otros ya dicen, pues es lo que hay, ya tenemos que regular desde cierta perspectiva. En fin, eso es lo material, lo que está y el desafío que implica el gestionarlo, sobre todo pensando desde una perspectiva ética a que construya mejores sociedades o mejores seres humanos. Pero también está esta otra parte, esta otra narrativa, que es, más allá del tema conspiranoico, es pensar quién está detrás, quién está dominando el mundo, ¿sí? ¿Quién, o sea, dentro de la narrativa, quiénes tienen el control de
y sobre todo pensando en lo que vimos a lo largo de los episodios, la emergencia de las redes sociales, ¿sí? Cómo comenzó Twitter, cómo comenzó YouTube, cómo comenzó Facebook, de repente China y TikTok, y entonces hay estos algoritmos que siguen siendo espacios oscuros en los que uno intenta comprender, a ver si yo subo un reel o una historia, una publicación a determinada hora, en determinado día, eventualmente responde así, pero a la semana siguiente ya no respondió igual. Es decir, hay un control de... ¿Para ustedes hay algo en ese sentido que pudiéramos verdaderamente pensar de que sigue habiendo lo que en algún momento dado también se pensó mucho en el siglo XX y que viene de muchas centurias? Hay algo que está dominando y que nos está contando una historia en la cual aparentemente nosotros somos partícipes, aparentemente nosotros tenemos voz, aparentemente nosotros podemos ser protagonistas desde las distintas cuentas, pero en realidad es manipulación. ¿Qué hay? ¿Habrías reflexionado algo sobre esto, querido Daniel? ¿Hay algo Pues detrás? yo creo que siempre nos vamos a quedar con esa duda, pero vuelvo a lo mismo. No hay manera de evitar ni los sesgos personales ni los sesgos sociales. Creo que nos pone en un riesgo tremendo el empezar a pensar que realmente nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos. Si te pones a pensarlo bien, este, como dice, una parte, lo leí del guión de la película de Nacidos para Perder. Y hay una parte que está, hace muchísimos años que la vi, pero una parte que Radio Televisión Española la reproduce. Están en una fogata porque no los dejaron entrar a la ciudad o quedarse en un hotel o algo así. Y entonces uno de ellos le dice, lo que pasa es que te escuchan hablar de la libertad y todo el mundo piensa que qué bonito, pero en el fondo están muertos de miedo. Y entonces el interlocutor con el que está hablando le digo, pero ¿cómo si la libertad es algo muy bonito? Dice, sí, hasta que se las pones enfrente. Y entonces te atacan. Entonces es interesante, o sea, realmente eso de que buscamos la libertad y no sé qué, es asumir muchas cosas, ¿eh? Pero digo, regresando a tu punto, yo creo que siempre hay alguien que domina medios de información, medios de influencia, pero bueno, a ver, la sociedad necesita control para que nos comportemos de cierta manera ordenada, ¿verdad? O sea, si a mí en la escuela, pues los maestros me tuvieron que decir esto sí y esto no, porque si no hubiera sido la locura. La sociedad también, mi familia también. Entonces, el control es inherente, ¿verdad? El tema es quién impone ese control. Sí, es correcto. Yo no pensaría que hay un amo absoluto, ¿eh? Mm. Está fragmentado, está dividido, y esto del Es tema de... dinámico, ¿no? Sí, claro, por supuesto, cambiante todo el tiempo. Y esto del miedo a la libertad, pues ya desde Sartre está puesto ahí en la mesa, ¿no? O sea, ¿quieres ser libre de verdad? Ándale, a ver, elige. No, no, mejor dime por dónde, ¿no? Sí, Sí, es que está difícil. Hegel, el amo y el esclavo, güey. Sí, ¿cómo no? exactamente. El presidiario y el prisionero, ¿quién es realmente el que está más sometido, más maniatado, ¿no? Ahora, dentro de esta dinámica, hay constantes a lo largo de la historia de la humanidad, pero cuando volteamos uno a ver estos 25 años, y sobre todo lo desafiante que son los años por venir, parece ser que siempre antes había ganadores y había claros perdedores. Hoy, en su perspectiva, ¿quiénes serían o qué tendría que hacer los grupos sociales, la gente, los individuos, desde luego, ¿sí? Para no perder tanto y los que ganan, vaya, hay una suerte como de voltear a ver y decir, a ver, tampoco puedo yo, no digamos abusar, pero sí, somos parte de un entorno en el que si el barco verdaderamente no es colaborativo, vaya, los desequilibrios pueden ser francamente fatales. ¿Serían los ganadores y los perdedores en estos 25 años del primer cuarto de siglo, Daniel?
A ver, Isaac, esa es tu Venga. especialidad. Ok. No, en torero, ¿verdad? Si no. Sí, Ándale. Sí. es bueno, para ganar hay que perder, sin duda alguna, ¿no? Yo ahorita lo que veo desde mi ángulo, China está muy bien. Y es un régimen totalitario, si se puede decir. Y la gente ha preferido eso a tener el caos como el que tenemos ahorita, por ejemplo, nosotros. En este momento, no digo que sea el mejor, en el futuro podrá ser otro, ¿sí? A lo mejor también a veces necesitamos que tengamos alguien que nos domine para que no se nos salga todo del corral, Ujú. ¿sí? Con ciertas libertades, por supuesto. Si uno ve a los viajeros que van a China, bueno, China tiene sus propias plataformas de WhatsApp, sus propias redes sociales, y sin embargo está funcionando económicamente, es el futuro. Están como, dicen que están en el 2050 ya. Y vean las calles de Filadelfia, de Los Ángeles, de Nueva York. Así es. O sea, nada más hay que asomarse y vemos por dónde, pero se le regreso a Daniel. ¿Tú qué opinas? No, es que el tema, lo que algunas personas han mencionado es la multipolaridad. Antes era muy sencillo, bueno, manejado también por los medios de los polos, pues era norte y sur, pero acuérdense que el polo magnético no es el mismo que el polo geográfico, ¿eh? Se mueve el polo magnético, se está moviendo y se sigue moviendo. Por eso las brújulas tienen un pequeño ángulo marcado y hay una empresa de consultoría que se llama Bain Company que precisamente marcan este triangulito donde es la diferencia. Entonces, cuando dices, ¿quieres ir al norte? Pues la pregunta es, ¿cuál norte? Ahorita, o sea, sí. Bueno, ahorita también es, oye, ¿cuál es la mejor sociedad? ¿En qué términos? ¿Económicos, políticos, sociales? A ver, Europa la está pasando mal, Europa la está pasando muy mal, Alemania la está pasando muy mal. Y China, bueno, pues nos está dando ejemplos de fortaleza, sus líderes, la manera de manejar y de gestionar todas las crisis. Y bueno, Estados Unidos ahorita es un régimen totalitario, ¿verdad? Nunca nadie había pensado que se podían convertir en una monarquía, porque es casi, así lo dijo un analista político, es una monarquía, el tipo tiene el control y puede hacer y decidir lo que se le da casi su regalada gana. Pero bueno, se lo están dando ese poder, me guste a mí o no me guste, ¿no? Entonces, que por cierto es una chulada, sí saben qué va a hacer Trump, para celebrar, porque viene el 250 aniversario de la independencia, No es ¿sí? cosa menor, Entonces, es no, ¿qué va a ser? claro. Ya el que ni le gustan los reflectores, entonces, lo bueno es que él es muy consistente, no nos va a sorprender, muy acorde a su estatura de todos sentidos, va a organizar una lucha en la Casa Blanca de estas octágonos cerrados y van a estar estas gentes de la UFC, ¿sí? Y va a haber una, ¿qué les parece? Y alguien dijo, pues es una metáfora. No, dijeron, no, no es una realidad. O sea, no, la metáfora no sé si es lo que está pasando afuera o la metáfora es lo que pasa ahí o la metáfora de la metáfora, ¿no? Pero bueno, eso te habla, bueno, para algunos eso representa todo un ejemplo y lo que hace Bukele también es un ejemplo y lo que, o sea, entonces, te puedes ahorita, tiene la gran ventaja de qué polo te gusta. Tú dime qué polo te gusta y por allá nos vamos, ¿sí? Ya no es tan fácil como esa famosa Guerra Fría, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Será Es más, eso que entonces, si apelamos a una suerte de cambio concreto de lo que veníamos observando a lo largo, ya no me voy a ir más atrás, del siglo XX a lo que llevamos del siglo XXI, en el que se asentaban los famosos metarrelatos, es decir, aquel destino manifiesto que teníamos, pon el nombre que quieras, ¿no? Pero llegar a un punto y en el que todo un conglomerado social, político, estaba pensando, imaginando y dejando incluso hasta su ser individual en nombre de ese gran proyecto. Hoy ya no hay, el negocio ya no es el negocio de la verdad, es el negocio de las agendas, ¿sí? Claro. ¿Será por ahí que ya se ha fragmentado tanto que precisamente y platicando también con amigos profesores que tienen alumnos más o menos entre 18 y lo han tenido en los últimos años y hoy día 25, 28 años,
hay generaciones que cuando les preguntan, oye, la elección judicial en México del 2025 fue una verdadera farsa, ¿sí? Te están quitando tu derecho a elegir. No están llegando personas verdaderamente probas, aptas, capaces, sino las que te están imponiendo. ¿No te molesta? Y no hay respuesta, güey. Es decir, aquello que decíamos de que las revoluciones son provocadas por la rabia, ¿sí? La rabia en el sentido de la molestia y el enojo y la inconformidad, pues pareciera ser que ya eso está diluido y por eso a lo mejor entendemos que el fenómeno global que representa Bad Bunny es reflejo de nuestro tiempo. Mira, yo ahí, por ahí leí algo y me llamó muchísimo la atención. Quizás tenemos que vernos un poco más como que una perspectiva mucho más amplia. ¿Se acuerdan cuando llevábamos clases bueno, no me acuerdo si de historia, veías algo de antropología y decían, no hemos encontrado el eslabón perdido, donde del homínido, y alguien dice, somos nosotros el eslabón perdido. Sí, o sea, lo mejor apenas va a venir. Somos nosotros esos homínidos que representamos eh, el threshold, el límite entre, pues, de donde venimos, de los árboles y bajamos y todo eso, y esperamos que a ver si nos ganamos el merecimiento de sobrevivir, que como decía Darwin, no es obligación sobrevivir, o sea, hay especies que se atoran, no, sí, no, no es a fuerza, no es mandatorio, no, dijo el que no se quiera adaptar, ¿verdad? Esa sería mi respuesta así un poco perdida, ¿no? Es interesante lo que dices, perdón hermano, sobre por qué ya no funcionan los metarrelatos. Mi perspectiva es que ahora impera el individualismo, el ego, generado por las propias redes sociales. Entonces, tú a un chavo de 18 años le preguntas sobre esto del Poder Judicial, pues, ¿qué le va a importar? A él le importan los likes, ser visto, sí, ser comentado en las redes. Eso es lo que impera. Obviamente, detrás hay todo un aparato que está haciendo que esa tecnología funcione para inclinar la balanza a ese lado. Los apoyos sociales también son una manera, ¿no? De mitigar. Les dan una lana y, bueno, cuando uno es corto de edad, cree que con esa lanita que le llega, pues la puede hacer. Pero ¿durante cuánto tiempo y a qué costo? Ahora me acuerdo que decían que el futuro ahora no es como se veía antes, ¿no? Sí, 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 Y, sí. y muchas generaciones nos preocupamos, o al menos personas de las generaciones nuestras, vaya, estamos pensando, estamos en nuestros 50, qué sé yo, si bien nos va y la estadística no miente, pues en una de esas alcanzamos hasta el ochentón. El tema es cómo, qué previsión, pero es una preocupación de muy pocos. Es decir, cuando pensamos en el futuro, ¿qué pensamos? Ujú. ¿Qué leemos, querido Daniel, cuando estamos frente a las noticias y cuando leemos y platicamos con la gente? ¿Tú qué observas ¿hay una preocupación por el futuro real? Depende de la latitud. Pienso, Europa siempre ha sido un motivo de inquietud, pues, tienen su pensión y ahorran, lo mismo en Estados Unidos, etcétera. México va muy atrás en ese sentido, por mucho que haya grandes esfuerzos en materia de cultura financiera y de la previsión, seguimos estando muy atrás. El sentido de futuro, a lo mejor es más conceptual, es mucho más, incluso hasta filosófico, y desde luego, hermano, por favor, también ilústranos. Daniel, ¿tú qué ves en ese sentido? A mí se me hace muy interesante que los regímenes que se quieren, bueno, que se quieren apropiar precisamente del poder y todo eso, están reescribiendo el pasado, ¿verdad? Entonces, que por qué tiraron las estatuas de no sé quién y por qué no ponemos las estatuas de no sé aquello y por qué no celebramos esto y por qué no cancelamos la celebración de aquello. Y había una frase por ahí que a mí me dio muchas veces vuelta y me sigue dando vueltas, que decía, el que controla, si controlas el presente, controlas el pasado. Y si controlas el pasado, controlas el futuro. Entonces, a fin de cuentas, actuamos con base en lo que creemos que sucedió antes, si funcionó o no funcionó.
¿sí? Con lo que me identifico y no me identifico. Entonces, yo que trabajo de repente con personas así en lo individual, les digo, pues acuérdate que tienes que trabajar contigo misma, contigo mismo y ver cuál es tu intrabiografía, la historia que te cuentas de ti misma o de ti mismo, porque con base en eso vas a tomar nuevas decisiones. Entonces, yo creo que sí, sí hay una preocupación por el futuro, pero hijo, a mí me gustaría saber, ¿y cómo interpretan el pasado las nuevas generaciones? ¿Qué entienden del pasado? ¿Cómo creen que fue? Sí, tienen un pasado muy particular estas generaciones. Tan solo con la pandemia, los efectos que sigue teniendo, ¿no? Es un pasado muy distinto. Sí. Pero eso Y que menciona Daniel, perdónale. No, adelante, hermano, adelante. no digo la dificultad que tenemos nosotros para comprender esa situación, ¿no? Ujú. Sí, pero lo vemos, por ejemplo, a nivel gubernamental en México. A ver, hace no muchas semanas sale en un video de casi una hora el expresidente de México a presentar un libro en el que él intenta reescribir la historia pasada de los pueblos originarios. Se comprueba fehacientemente lo que dices, Daniel. El régimen actual en México está dominando el presente y de tanto material como narrativamente, ¿no? O sea, material me refiero, tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿sí? Narrativamente, vamos, traen el control de estas dicotomías que les han sido muy funcionales, de yo bueno, ustedes malos, pasado neoliberal, el humanismo mexicano, y sale el expresidente con esta intentona que francamente es incluso no sabrías decir si no solo peligrosa, sino perversa, presente a reescribir la historia. No quiere decir que no podamos hacer crítica o un replanteamiento o una reconsideración en ciertos aspectos, pero de plano está su movimiento y el régimen controlando el presente, está reescribiendo el pasado para decirle a las generaciones actuales que creen todo esto que les dijeron previo al 2000, que había, ¿qué creen? No jala, lo que jala es esto, güey. Y entonces, de nuevo, está el negocio de las agendas, de una agenda en México y en Estados Unidos, y de repente nos volteamos y en España o en Inglaterra, y en Oriente pues, también traen ahí cierto tipo de planteamientos similares. Suena hasta peligroso, y el problema es el que se forma o los que se forman, los que van, los que vienen, porque digo, nosotros ya, como quiera que sea, digo, no sé si colmillo largo retorcido, pero pues pasa el diablo por viejo que por diablo, a veces Claro. ya llegan con una formación ideológica que me recuerda a esta película de Pink Floyd, The Wall, ¿no? ¿Se acuerdan? En esa secuencia donde van los estudiantes, todos uniformados, y caen al vacío hechos carne molida, es decir, homogeneizar en algo en una narrativa en la que se pretende que son sus decisiones y que es su individualidad la que impera, pero que no. El futuro está complicado, lo ven complicado. A ver, Isaac, adelante. Después de Así no, después de usted. después de usted. Primero la sabiduría. Sí. Sí, está muy complicado, está difícil. Eh, yo pienso, es que yo lo que he escuchado respecto a la política en el futuro en México, lo que nos queda es trabajar desde lo local, ¿sí? Okay. Por ejemplo, desde nuestro estado, olvidarnos de lo federal y así ir Pero avanzando. del gran movimiento. Exactamente, ¿no? Para contrarrestar esto. De la cuestión de la presentación del libro y de que los aztecas no asesinaban y eso, ni sacrificaban, es absurdo esa discusión, Claro, ¿no? claro, Pero tiene su bandilla, tiene sus fans, ¿no? Sus fieles. claro. Yo pienso igual que el cambio para estas juventudes tiene que ver desde lo local, que es la familia, Ujú, ¿sí? claro. Podemos ser pocos, pero desde la familia, porque no todos los chavos piensan así, ¿eh? Sí. O sea, hay unos que son muy de juicio crítico, ¿sí? Sí, claro, claro, no, y se trata de no generalizar, por supuesto. Exactamente. Pero eso viene de familia. Es lo O sea, importante. retomando algunos valores. Sí, por supuesto. Pero el problema es que si los padres no tienen esos valores o están ausentes con esta situación económica que todo el tiempo tienen que estar fuera
que quienes los cuidan son los abuelos, se hace una maraña. Un futuro complicado, pero recuperable. Siempre, ¿verdad? Siempre, claro. ¿Qué piensas, Daniel? Sí, yo creo que eh, lo que tiene que imperar es el pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, reflexionar sobre por qué pensamos como pensamos. Pues nomás que sí da mucha flojera, y es muy frustrante y sobre todo, pues no tiene respuestas absolutas y eso le desespera a las personas, ¿verdad? O sea, nos desespera a la mayoría. Inmediatas, y sobre todo inmediatas, que es lo que Inmediata. Esta película, ahora ando muy cinéfilo, ¿verdad? Con las frases, pero bueno, esta película que hablaba sobre el problema económico que se generó en Estados Unidos en el 2008 con las hipotecas, al final, no recuerdo ahorita el nombre de la película, pero donde habla de este personaje que iba en contra de la corriente, se hizo millonario, ¿verdad? Obviamente, que decía, no, esto el boom de la burbuja hipotecaria no puede sostenerse. Al final de la película dice una frase muy bonita que dice, y aparece inclusive hasta en letras, ahí escrito, en títulos en inglés y pues, a veces doblado pues en español. Dice, la verdad es como la poesía, y a la gente no le gusta la poesía. Entonces, esto es lo que pasa cuando dices, bueno, recuerdo un maestro un día en la Ciudad de México nos dijo, no tenemos la respuesta, no vamos a encontrar después de 6 horas de estar hablando sobre un tema la respuesta, pero no por eso hay que dejar de hacernos la pregunta. Claro. Entonces, yo creo que o sea, el futuro que nos espera para mí depende de qué tan apresurados estemos por encontrar la respuesta, ¿sí? Y qué tan dispuestos estemos a encontrar soluciones como la respuesta temporal. Pero hay que entender una cosa. El problema de la respuesta es que a veces ni siquiera entendemos bien el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? A mí me encantaba cuando salió Trump después de su primer mandato, más bien cuando salió a su primer mandato, la gente decía, todo lo que provocó el ser escogido como presidente y un planteamiento interesante, ¿Trump es causa o síntoma? Claro, Ujú. claro. Sí, entonces ya de entrada dices, caray, él es el causante de todos los males o es el síntoma de una sociedad que permite y gesta este tipo de ejemplos. Y yo creo que depende de la capacidad para hacernos esas preguntas que podamos ir resolviendo, porque si no vamos a llegar a unos simplismos absolutos que decir, pues mira, agarra a todos los que no están aquí y sácalos y así se resuelve el problema. Bueno, bueno, pues, ¿qué te diré? Pues no sé si tú leíste la historia y crees que así funcionó, pues hasta ahí llegamos. Bueno, yo quisiera plantear ya para el cierre, ir perfilando el cierre de como decías, hermano, el final de la Ramesa 25. Yo creo que, no creo, estoy convencido de que, vaya, el futuro es desafiante, es complejo, como no ha dejado de ser complejo siempre los cambios sociales, y desde luego la gestión humana en todo esto y la manera en cómo lo enfrentamos siempre va a ser un desafío. Es un mundo nuevo, salvo su mejor opinión. Estamos literal ante un mundo distinto, un mundo que verdaderamente ya cambió, pero que este aspecto que pone sobre la mesa, querido Daniel, y que no estoy muy seguro si está subvalorado. Creo que en muchos terrenos habemos, y me incluyo y te incluyo a ti, querido Zach, sí, este aspecto es crucial. Y esa es una de las grandes tareas. El pensamiento crítico no es gratuito, que dentro de las disciplinas o por lo menos las actividades valoradas a futuro, una de ellas va a ser la filosofía, ¿sí? O sea, más allá de la ingeniería y de la minería de datos, que desde luego está ahí, hay que hacerlo y hay que entenderle, y siempre seremos o procuro invitar a que estemos interesados en cómo va desarrollándose el mundo, a ver qué son los criptos, a ver qué onda con el Bitcoin, o sea, vamos a entender el mundo, no podemos quedarnos con el pasado, sino vamos a entender cómo revoluciona. Sin embargo, este aspecto del pensamiento crítico me parece, Daniel, crucial para los 25 años y más que viene de este siglo.
¿sí? Claro. El pensamiento crítico y cómo lo vamos a ir no solo difundiendo, implementando, cuestionándonos y muy probablemente seamos esa generación, ojalá lo podemos transmitir a otras, que probablemente tenga más claro el tema, esto que tú bien apuntabas, del tiempo y la paciencia, ¿sí? Sí, no sé por qué razón, pero muy probablemente así nos pase, de que entendemos esta diferencia de que lo inmediato no necesariamente es lo más adecuado o no necesariamente nos trae una retribución última, sino que es esta lucha por lo que decíamos al inicio del episodio. Nos podrán acusar mucho, pero al menos no de inconsistentes, es decir, estar ahí y luchar porque sí pensamos, o por lo menos ser humanista al día de hoy, implicaría de verdad poder seguirnos cuestionando para tratar de, si no dar la respuesta, tener alternativas posibles para algo mejor. Querido Zach, si quisieras hacer una reflexión final para después pasar con el querido Daniel para que también nos haga favor de Sí, sí, dar una reflexión final y despedirnos. sí, yo también pienso que la filosofía es fundamental. No considerarla como la disciplina filosófica, sino más bien llevar esta filosofía teórica a la filosofía práctica del día a día, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? Esto desde el aspecto filosófico, desde el aspecto clínico, que es mi campo, cómo, cuándo, dónde y por qué pasó esto, ¿sí? Algo que yo hago siempre en las clases para generar este juicio crítico. Empiezo con el dilema del tranvía de Philippa Foot, ¿sí? Ujú. Que para mí me parece que fue muy claro en el momento de la pandemia. Cada país decidió salvar a diferentes, unos a los médicos, otros a los viejitos, otros a los niños, otros a los jóvenes. Eso es el dilema del tranvía. E invito al alumno, pues, a que dé su opinión, ¿no? Respecto a esto. Y a partir de ahí es que voy generando este juicio crítico sin dar la respuesta, que es fundamental lo que dice aquí Daniel, sino formular, pulir y hacer brillar mucho mejor las preguntas. Porque mientras trabajemos en la pregunta, podemos llegar a respuestas más efectivas que también son perecederas, Sí, ¿sí? claro. En este momento, en el aquí y ahora, funcionan, Exacto. pero más adelante, quién sabe. Claro. Por Sí, eso, claro. Sí, definitivamente, porque el contexto cambia las definiciones. Entonces, al cambiar el contexto histórico, pues por eso los valores, por ejemplo, morales, pues cada 150 años son completamente diferentes y no es mejor nuestra moralidad que la de aquellos, ¿verdad? Simplemente es diferente claro. porque la vida es muy contextual. El tema que yo creo que de repente perdemos de vista es aplicando el pensamiento crítico y viviendo a estas velocidades que traemos ahora, es eh, cuáles son los pilares que se están derrumbando y cuáles son los que se están erigiendo. Ese es el tema, porque la sociedad humana requiere pilares paradigmáticos, arbitrarios, lo que tú quieras y mandes, pero así como el monolito que se les aparecía en la película, no les digo que voy a amanecer muy cinéfilo, bueno, en fin, Odisea del Espacio De 2001, Kubrick. Sí, sí. es de Kubrick, ¿qué significa eso? Y si eso le da sentido, bueno, pues bien para los que están por ahí. Si nos va a dar sentido a nosotros el campeonato mundial de la FIFA, pues bueno, bien por nosotros, ya no tengo ningún problema con eso. Eh, pero, pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esos pilares? ¿Y cuáles estamos dispuestos? Y vale la pena derrumbar. ¿Y cuáles mejor no es momento de tambalearlos ahorita? Ese para mí es la preocupación, ¿sí? Es mi preocupación cuando menos. Pues hermano, hemos concluido. Querido Daniel, de veras muchísimas gracias por tu orientación, por tus reflexiones, por el pensamiento que nos haces el enorme favor de aportar. No, como lo reitero, como lo dije al inicio, yo no pensaba y no pensábamos en alguien más que tú para este episodio epílogo de este proyecto Narramesta 25. De veras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo en este momento
que es el cierre de este proyecto y que desde luego esperamos que vengan más, pero independientemente de lo que venga, que desde luego siempre serás bienvenido y desde luego te recibiremos con mucho cariño y con mucha admiración. Hoy por lo pronto te queremos dar las gracias. Gracias, querido Daniel. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias, muy enriquecedor. Gracias. Gracias. Querido Zach, pues ya, Ya, vámonos que ya nos vieron. hasta la próxima, amigos. Sí, Hasta muchísimas luego. gracias, querido Zach. Le queremos agradecer también desde aquí a todos ustedes que nos hicieron favor de vernos o de escucharnos en las distintas plataformas. Gracias, muchas gracias. Esperamos que esta breve pero sustanciosa memoria histórica de estos 25 años les sea de utilidad. Ahí queda para consulta, para revisitarlo, para volverla a reflexionar y para qué, por qué no, para repreguntarse, replantearse, como bien lo dice Daniel Ochoa. Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo, termina con este episodio. Muchas gracias. Hasta entonces. Chao. Bye.